Vamos a continuar entonces desarrollando los procesos no convencionales, en este caso el proceso láser. Como primer medida vamos a ver un breve video introductorio que nos va a comentar las bases teóricas de este sistema. Para construir un láser, todo lo que necesitas es darle suficiente energía a una gran colección de átomos de manera que estos se exciten y estén dispuestos a emitir luz. En cuanto uno de ellos emita espontáneamente un fotón, este estimulará a otros a hacerlo también, y de esta forma obtienes una bonita cascada lumínica. Pero en vez de dejar toda la luz escapar, es mejor atraparla entre dos espejos y dejar que rebote una y otra vez a través de los átomos. Toda esa luz pasando los estimulará a emitir mucha más luz, y siempre y cuando te mantengas reexcitando los átomos, ellos estarán felices de emitir luz eternamente. Pero, ¿por qué los átomos emiten luz solo porque otro fotón pase cerca? En realidad es muy sencillo. Imagina lanzar dos monedas al aire. Pueden caer en el mismo estado o en diferentes estados. Pero los fotones no son como monedas. No importa que tanto intentes, no podrás diferenciar uno de otro. Así que en un experimento de lanzar fotones al aire, eso significa que solo hay una forma de que estén en diferentes estados, pero dos formas de que estén en el mismo estado. Así que es más probable que estén en el mismo estado. Y en general, esto implica que los fotones siempre quieren ser como otros fotones, tener la misma fase, polarización e ir en la misma dirección. Y lo más asombroso es que si un fotón solitario pasa cerca de un átomo excitado capaz de emitir otro fotón, existe una buena probabilidad de que éste lo emita, porque los dos fotones quieren estar juntos incluso antes de que el segundo exista. Así que una vez que tengas todos estos amigables fotones rebotando entre espejos, simplemente puedes abrir un pequeño orificio al final y dejar salir un deslumbrante haz de luz coherente, un rayo láser. Bueno, vamos a ahora hacer un poco de historia. En primer lugar, en 1916, el físico teórico Albert Einstein predijo la existencia de la emisión de luz por estimulación, que es este proceso que nos describían en el video anterior. Sin embargo, tuvieron que pasar 44 años para que Theodor Maiman produjera por primera vez y en forma práctica un láser, trabajando en aquel momento con un cristal de rubí. Es decir, desarrolló un láser de estado sólido. Sin embargo, a esa radiación electromagnética se la denominó máser. ¿Por qué? Porque el tipo de radiación resultante fue una microonda, dado que la longitud de onda se encontraba entre 1 metro a 10 milímetros. 4 años más tarde, Kumar Patel, también en los Estados Unidos en los laboratorios de la Bell, desarrolló el láser de estado gaseoso, en este caso de dióxido de carbono, cuya longitud de onda es de 10.6 micrómetros, es decir, se encuentra en el infrarrojo del espectro electromagnético. En relación al láser de dióxido de carbono, podemos decir que si bien se han desarrollado otros tipos de láseres y que las aplicaciones del proceso láser en realidad no paran de diversificarse, muy probablemente todavía el de CO2 siga siendo aquel más empleado por encima del láser de fibra que está tan en boga en estos últimos tiempos. La luz es una onda electromagnética del mismo modo que lo son las ondas de radio y los rayos X. Todas tienen la misma naturaleza y solo reciben nombres diferentes en función de la frecuencia a la que oscilan. Sin embargo, de todo el espectro electromagnético, que lo vimos en las dos transparencias anteriores, solo una pequeña parte del espectro es luz y más pequeña todavía es la zona a la cual es sensible el ojo humano. Tenemos entonces tres zonas: la visible, la del infrarrojo, frecuencias menores, y la del ultravioleta, frecuencias mayores. Una cosa interesante de comentar es que cuando se habla de luz, lo habitual sea referirnos en función de la longitud de onda. Si bien
la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas mediante la ecuación que tenemos en esta transparencia. Como decíamos, en relación a la luz se suele hablar en función de la longitud de onda. Desde el punto de vista cuántico, Louis de Broglie en 1924 postuló el comportamiento dual de la luz, el comportamiento de onda-partícula. Entonces, ¿por qué hizo eso? Porque la luz se comporta como una onda, por ejemplo, en la difracción, cuando se la pretende hacer pasar a través de una ranura muy angosta realizada en una placa de color oscuro. Por el contrario, en el caso del efecto fotoeléctrico, donde se hace incidir un rayo de luz sobre un cátodo, y así como también sucede en la emisión y absorción de la luz, la misma se comporta como una partícula. Y cuando decimos partícula vamos a decir casi como un sinónimo fotón. Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre ellas. Las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. Esta idea se debe a Stephen Hawking. Bueno, hay claramente una ecuación que representa ese comportamiento dual, que es esta ecuación propuesta por de Broglie, en donde la longitud de onda resulta ser el cociente entre la constante de Planck y la cantidad de movimiento. El lambda representa a la onda, el p representa a la partícula. La constante de Planck tiene un papel central en la mecánica cuántica y relaciona la energía de un fotón con la frecuencia de su onda electromagnética asociada, y esto lo hace a través de la ecuación de Planck-Einstein, en donde la energía es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Cuando un material absorbe energía, en realidad son sus moléculas, son sus átomos quienes la reciben. Normalmente los átomos y las moléculas se suelen encontrar en un estado que se lo suele denominar fundamental, de energía inferior, o estado basal, en donde el nivel de energía es el E sub 0. Cuando absorben energía, pasan a un estado superior y se dicen que están en un estado excitado, que podría ser el E sub 1. El átomo o molécula excitado tiende a volver en forma espontánea a su estado de energía inferior E sub 0, y cuando eso ocurra lo va a hacer liberando la diferencia de energía entre el estado E sub 1 y E sub 0. Y cuando esto suceda, esa transición espontánea de energía, si es la suficiente, lo va a hacer mediante la emisión de un fotón. Entonces, en la absorción tenemos un electrón acá en el nivel energético E sub 1, recibe la energía de un fotón, en donde esa energía está dada por la diferencia entre E2 y E1, y eso es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, recibe esa energía, la absorbe, pasa a un nivel superior, E sub 2. Eso es la absorción. En cambio, en la emisión espontánea,
podría ser el caso del proceso inverso a este que está acá a la izquierda, ese electrón está en un nivel energético E2 y bueno, baja al nivel energético E1, tal que esa diferencia de energía produce la emisión de un fotón que tiene una energía igual a esa diferencia concretamente, ¿no? Todo este proceso es espontáneo. Ahora, en el caso del láser, que es el proceso que estamos desarrollando, nos interesa particularmente lo que se conoce como la emisión estimulada, ¿no es cierto? Vamos a ver los dos gráficos en color rojo que están acá abajo. El de más a la izquierda es el de una emisión espontánea, es decir, tenemos un átomo excitado a un nivel de energía 2 y que espontáneamente baja a su nivel, digamos, a un nivel de energía inferior, el 1, y eso lo va a hacer a través de la emisión de un fotón. Si un instante antes de que eso ocurriese, otro fotón incide sobre el electrón que se encuentra en el nivel 2, cuando se produzca la caída, van a producirse la emisión de dos fotones que lo van a hacer en fase, van a ir en la misma dirección y con el mismo estado de polarización, de manera tal que se van a superponer sus efectos. Esta idea que tenemos acá, cuando la producimos dentro de un resonador, que es un componente principal del equipo láser, es la base de lo que se conoce como la amplificación óptica. La sigla láser en realidad es un acrónimo, ¿no es cierto? En inglés significa Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. Es decir, su traducción, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Hay tres palabras en su definición, en su sigla, que tenemos que destacar, que son la amplificación, luz y emisión estimulada. La amplificación se logra con la inversión de población. Si recordamos el video del principio de nuestro PowerPoint, recordaremos que al encerrar a los átomos que estamos estimulando en el interior de una cavidad y los fotones que se emiten en realidad no pueden irse de ella, sino que rebotan, vuelven, y lo que vuelven a hacer es justamente seguir excitando átomos, ya sea de un cristal o de un gas. Eso es lo que se denomina como la inversión de la población, pasar de tener muchos átomos o moléculas excitadas en relación a las moléculas o átomos que se encuentran en el estado basal. En segundo lugar, el láser es una luz por cuanto se trata de una radiación electromagnética que tiene una longitud de onda que está comprendida entre el infrarrojo y el ultravioleta. En tercer lugar, se llega a un láser mediante un proceso de emisión estimulada. Por cuanto se requiere de un medio externo, ahora vamos a ver cuáles, para estimular los átomos o moléculas que pasan un estado excitado para luego volver al estado de energía inferior emitiendo fotones que rebotan contra los espejos y se vuelven sobre los átomos para seguir estimulando y amplificando la luz.
Entonces, para producir una radiación láser necesitamos un sistema esquemático como el que está dispuesto acá. Tenemos una fuente de energía externa que se va a dedicar a hacer la excitación. En este caso tenemos acá un cilindro de un material en estado sólido, los espejos en ambos extremos cerrando esta cavidad. A toda la cavidad se la denomina cavidad de resonancia o de reflectividad. Y bueno, lógicamente que ahí van a estar asociados los procesos que comentábamos antes de emisión estimulada y de inversión de la población. Los métodos de bombeo más comunes o los métodos de excitación más comunes de los átomos, ya sea de un láser de estado sólido o de un láser gaseoso, son de dos tipos. Los hay ópticos y eléctricos. El óptico, que se llaman lámparas de flash, se aplican a materiales activos de estado sólido. Por ejemplo, el láser de rubí o el láser de Nd:YAG, en tanto que el eléctrico es el que se aplica a los gaseosos como el dióxido de carbono. En el resonador habíamos comentado que tenemos un par de espejos enfrentados, paralelos entre sí, y en el medio de los cuales se coloca el medio activo que va a producir la amplificación óptica mediante el sistema de bombeo o el sistema de excitación que comentábamos al principio. Como se vio en el video inicial, uno de los espejos es 100% reflejante y el otro lo es en más de un 90%, de manera tal que solamente va a empezar a salir el rayo de luz por fuera de la cavidad del resonador cuando haya un determinado umbral de luz de láser, es decir, cuando habremos alcanzado un determinado nivel de amplificación en el interior de la cavidad. Una luz láser es una luz monocromática por cuanto está constituida por ondas de una misma longitud de onda, a diferencia de lo que sucede con la luz del sol, que si bien uno la observa como una luz blanca, cuando se la hace pasar a través de un prisma de Newton, esa luz se descompone en 7 colores correspondientes a todo el espectro visible, que se encuentran entre los 400 y los 750 nanómetros de longitud de onda, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, monocromático. Después, el láser también es coherente. ¿Qué significa la coherencia? Hacer una referencia, una relación de fase cuando se analiza una sección transversal de un haz luminoso. Lo que estamos viendo en el esquema de la derecha, ¿no? Esas líneas rojas que cortan, digamos, en un sentido perpendicular al de movimiento de las ondas, en todas ellas encontramos el mismo punto. Y concretamente, eso es lo que se observa en el láser, es que la diferencia de fase es nula. La coherencia, evidentemente, ahí estamos viendo una luz incoherente como la que puede producir una lámpara incandescente o una coherente como la que produce un láser. Podríamos decir que la primera es multidireccional, ¿no es cierto? Que bueno, para determinados fines es ideal, ¿no es cierto? Para iluminar, por ejemplo.
Y bueno, está claro que la coherencia va a influir en la divergencia del haz, que va a estar representada por el ángulo θ. La coherencia y la divergencia, claramente que son inversamente proporcionales, ¿sí? O sea, una luz incoherente va a ser muy divergente y una luz coherente va a ser muy convergente. Entonces, la luz coherente, a través de este concepto de lo que es el ángulo de divergencia del haz, incide en el tamaño del punto de focalización. El punto de focalización es aquel que produce el láser al atravesar la lente externa. Y lógicamente que la divergencia sea reducida significa que va a ser más sencillo realizar el enfocado de nuestro rayo láser. En relación a la divergencia, todo haz tiene un diámetro mínimo que corresponde a la cintura, el W0 de este esquema que tenemos allí. El ángulo θ es el ángulo de la divergencia. A medida que nos alejamos evidentemente de la cintura, por efecto del ángulo de divergencia, la densidad de energía, curva celeste, se va a ver modificada, dado que estamos aumentando el spot, ¿no es cierto? O sea, a nivel de la cintura vamos a tener una energía mucho más concentrada porque tenemos un spot más reducido. A medida que la distancia nos vamos alejando en el eje Z, esa densidad de energía va a ir disminuyendo justamente porque va a estar aumentando el diámetro de enfocado, ¿no es cierto? En relación a la direccionalidad y la colimación, la direccionalidad tiene que ver con que el medio activo está colocado en el centro de la cavidad resonante. Entonces, solamente las ondas que viajan a lo largo del eje de la cavidad son amplificadas y van a contribuir al haz láser de salida. En tanto que la radiación láser es colimada porque todos los fotones estarán viajando en la misma dirección, saliendo a través del espejo que tiene una reflectividad de algo más del 90%. Entonces, en resumen, respecto de estos dos aspectos, podemos decir que la direccionalidad quiere decir que el rayo se va a producir a lo largo del eje con cierto grado de divergencia, y colimado quiere decir que va a salir en una única dirección. Un tema muy importante es la calidad de las láser, que evidentemente está relacionado a la divergencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el diámetro del haz depende de la divergencia. Pero bueno, ahí nos preguntamos si hay otras variables que influyen. Entonces lo que vamos a hacer es proceder por analogía utilizando el concepto de difracción de la luz, que ya lo mencionamos al principio de nuestra exposición, ¿no es cierto? La difracción es un fenómeno característico de las ondas, que se basa en cómo se desvían o en la desviación que éstas sufren cuando encuentran un obstáculo o cuando atraviesan una rendija muy pequeña. A partir de experiencias de laboratorio con estas características, el científico Airy propuso una ecuación de la divergencia en función de la longitud de onda
y de el diámetro, ¿no es cierto? En donde K es una constante. Nosotros de la expresión anterior podemos despejar el diámetro D, y ahí tenemos un dato muy valioso que todos los usuarios de máquinas de láser lo saben, que cuanto más pequeño es la longitud de láser del equipo que está utilizando, más pequeño es el diámetro de enfocado. Es decir, que ese diámetro de enfocado es proporcional a la longitud de onda. Por eso las ranuras que yo puedo hacer con un láser Nd:YAG o un láser de fibra son mucho más pequeñas que las de un láser de dióxido de carbono, porque tenemos a grandes rasgos longitudes de onda de 1 micrómetro contra 10 micrómetros. En un rayo láser, cuando la distribución de potencia es igual al modo TEM00, que lo vamos a describir más adelante, se obtiene que el menor valor de K, y se denomina K Gauss, es de 4 sobre pi, es decir, 1,27. De esa misma manera, se puede definir el menor ángulo de divergencia posible, que sería el θ Gauss, y resulta ser igual a 1,27 por lambda sobre d. O sea, que esta ecuación en alguna medida puede ser representativa de la mejor calidad obtenible para un rayo láser. Ahora, los fabricantes de los equipos láser en el mundo en realidad no trabajan con ese parámetro, sino que lo hacen a través de otro denominado m², que vamos a definir en la próxima transparencia, y el mismo se obtiene por comparación con los sistemas de máxima calidad, que son los láseres con TEM00. Entonces, nosotros tenemos un factor K mayúscula. Ese factor K mayúscula puede resultar de comparar el K Gauss respecto del K de nuestro equipo o el θ Gauss respecto del θ de nuestro equipo, de manera tal que el K mayúscula es 1,27 sobre el K minúscula. Bien, entonces, K tiene un valor máximo para los rayos gaussianos, es decir, es igual a 1. Al reducir el valor máximo, disminuye la calidad del haz, de manera tal que el K máximo está siempre comprendido entre 0 y 1. Volviendo a la idea de los fabricantes de trabajar con el m², la definición del m² es que resulta ser la inversa de 1 sobre el K mayúscula. Entonces, el m² es pi sobre 4 por K. Es decir, que el mínimo valor se alcanza para los rayos gaussianos, cuando K es igual a 1, de manera tal que m² es igual a 1. Y en consecuencia, a la inversa de lo que sucedía con el parámetro K mayúscula, a medida que aumenta el valor de m², me va a bajar la calidad del haz. Este es un dato que los fabricantes de láser dan respecto de su equipo, ¿no es cierto? Respecto del TEM, es lo que se denomina como Transverse Electromagnetic Mode. El TEM es muy importante cuando nosotros querramos considerar la calidad de un láser industrial, ya que determina la distribución de potencia de un haz. Depende básicamente del diseño del resonador, y si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un corte perpendicular en el haz a la salida del resonador y analizáramos su distribución de potencia,
observaríamos, como ya lo vimos en aquellas campanas de Gauss celestes en transparencias anteriores, que no tiene una distribución uniforme, sino que responden a unas configuraciones preestablecidas que se denominan modos transversales. Entonces, ahí están nuestros modos transversales vistos desde frente. El TEM 00 significa que nosotros estamos concentrando prácticamente toda la energía en el centro. Si tenemos un TEM 10, es como que concentramos la energía en dos zonas, ¿no es cierto? Y bueno, según sea la designación del modo transversal, eso nos dará una idea de cómo es la distribución de energía. Está claro que el de mejor calidad es el TEM 00, como ya veníamos diciendo. Estos modos transversales se designan mediante la notación TEM-UV si el resonador fuera de geometría rectangular. U y V se transforman en XY y se llaman modos rectangulares. En cambio, en los circulares corresponden TEM-UV, que son los que estamos viendo en esta transparencia ahora mismo. Entonces, el modo fundamental de todos es el denominado TEM 00, que tiene su máxima intensidad que coincide con el eje del láser y posee una distribución de intensidad gaussiana, a la vez que, como ya habíamos visto anteriormente, posee la mayor densidad de energía y menor divergencia. Respecto de los modos de funcionamiento, un láser puede generar la energía en modo continuo, que sería el CW o Continuous Wave, o en modo pulsado, Pulsed Wave. Los pulsos nos van a introducir nuevos parámetros de proceso, en donde el tau sería la duración de cada pulso, el T mayúscula es el periodo del pulso, F es la frecuencia y el delta, que es la relación tau sobre T, que representa concretamente el tiempo de encendido respecto del periodo, ¿no es cierto? Los métodos continuos son muy usados a nivel industrial y se aplican a los procesos de corte, soldadura y tratamiento térmico. En cambio, el modo pulsado se utiliza cuando se requieren elevadas potencias de pico, como es el caso de las operaciones de agujereado y grabado. ¿Cómo es la interacción del láser con la materia? Lo hace de tres formas. Por reflexión, y ahí podemos decir que todos los metales poseen una alta reflectividad a temperatura ambiente. Tanto es así que un material que es muy reflectante, como el caso del aluminio, lo que provoca esta situación es que limita el espesor que yo puedo cortar. Por suerte, la reflectividad disminuye conforme se va aumentando la temperatura. Es decir, que a medida como que va avanzando el proceso de corte, dado que, digamos, en la zona de la ranura el material se va calentando, bueno, pasa a reflejar menos, ¿no? La energía que se refleja se pierde. Transmisión, bueno, es la cantidad de calor, digamos, que se difunde a través del material. Si la conductividad térmica de un material es muy alta y encima tenemos una alta reflectividad, esa sería la peor combinación posible, ¿no es cierto? Porque el material refleja y si el calor rápidamente se transmite por el material, significa que no se concentra en la ranura de corte y eso dificulta todavía más el corte. Eso suele pasar con el oro, la plata y el cobre, ¿no es cierto? Y después tenemos la absorción,
que la absorción aumenta a temperaturas elevadas, ya que disminuye la conductividad térmica, y también otra cosa es que mejora cuando disminuye la longitud de onda del láser. Entonces, según sea la proporción de cada una, nos referimos a reflexión, transmisión, absorción, será la efectividad y el espesor máximo posible de cortar, que eso nos lo dará cada tipo de material, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos la reflectividad y en este caso vamos desde 0.2 micrómetros hasta 10 micrómetros de manera tal de que esté incluido el láser de CO2. Fíjense que por encima de 1 micrómetro prácticamente tenemos un porcentaje elevadísimo de reflectividad tanto en el aluminio como en la plata, el cobre y el oro, ¿no es cierto? Es decir que la mayor parte de la energía se ve reflejada. Si ahora hacemos un análisis más puntual, hasta alrededor de 1 micrómetro, bueno, podemos ver, por ejemplo, que el gris es la plata, por ejemplo, o en realidad el aluminio, cobre, oro y plata, por debajo de los, digamos, claro, sería 0,5 micrómetros. Por debajo de los 0,5 micrómetros, bueno, tienen porcentajes de reflectividad en promedio del orden de un 40% aproximadamente, ¿no? Por eso es que decíamos que a medida que disminuye la longitud de onda, disminuye la reflectividad, ¿no es cierto? Que eso, bueno, es un efecto positivo, ¿no? En relación a la absorción, acá también tenemos un gráfico correspondiente hasta longitudes de onda de 10 micrómetros, de manera tal de poder incluir los láseres de dióxido de carbono. Y bueno, vemos que la absorción para materiales como el aluminio, el cobre y la plata son muy bajos, entre 1 y a 10 micrómetros. Entonces, bueno, ahí podemos también encontrar una de las razones por las que se ven dificultados los cortes, ¿no es cierto? Y en la transparencia siguiente, así como ya hicimos antes, nos vamos a mover por debajo del micrómetro para ver en forma más detallada lo que sucede con distintos tipos de materiales, y ahí es donde vemos que el hierro es el que presenta la mayor tasa de absorción prácticamente en todo el rango, lo mismo que el níquel, ¿no? En cambio, los otros tres materiales, cobre, oro y aluminio, como bueno, ya lo habíamos observado, la absorción es bastante reducida, ¿no? Por eso son materiales, por eso el aluminio es difícil de cortar. Entonces, redondeando, podemos decir que el láser es un mecanismo de conversión de energía, porque bueno, nosotros tenemos una fuente de energía primaria que habíamos explicado, que podía ser eléctrica u óptica, y se convertía básicamente en un haz de radiación electromagnética. Entonces, cuando ese haz incide sobre un material, vamos a pensar en materiales metálicos, que es lo nuestro, ¿no es cierto? Incide sobre un material, van a ocurrir una cadena de procesos que son de absorción, calentamiento, fusión y vaporización, que son los que nos van a permitir cortar el material que queremos procesar. El láser se puede aplicar sin riesgos a la salud. Cuando decimos eso, nos estamos refiriendo al tema de los vapores tóxicos que podemos tener en el caso de procesar polímeros,
pero significa, y cuanto más baja la longitud de onda, más cuidado hay que prestarle a este tema, es que hay que ser muy cuidadoso con el tema de la vista, ¿no? El láser entonces se puede aplicar a materiales metálicos como aceros inoxidables, aluminio y el cobre. La principal aplicación industrial que tiene es el corte de las chapas y se lo emplea para fabricar series pequeñas y medianas de piezas con un proceso de fabricación flexible. Recordemos que, bueno, en el video anterior nos habíamos estado refiriendo al proceso de chorro de agua con abrasivos. De algún modo son dos procesos que compiten entre sí, pero claro, el corte por láser, al ser un proceso térmico, bueno, nos produce variaciones de las propiedades mecánicas del perímetro cortado. Nos puede generar endurecimientos, nos puede generar rebabas, estrías, zonas refundidas, etc., ¿no? O sea, hay una mayor cantidad de defectos sobre el perímetro cortado. Entonces ahí, yendo específicamente a la aplicación fundamental del láser de dióxido de carbono, que es el corte, podemos decir que posee un rendimiento aceptable del 15%, ¿no es cierto? ¿Qué queremos decir con un 15% de rendimiento? Queremos decir que de la energía que nosotros utilizamos para excitar el sistema, el 15% se transforma en radiación electromagnética. Aparte, los láseres de dióxido de carbono se pueden alcanzar valores de potencia muy elevadas, tanto así como 20 kilowatts según el fabricante alemán Trumpf. El diámetro de enfoque de estos láseres está aproximadamente entre 1 y 2 décimos de milímetro y la potencia específica que resulta de medir, digamos, la potencia del rayo por el diámetro de enfocado se encuentra entre 10 a la sexta y 10 a la novena watt por centímetro cuadrado. En función de las cuestiones que venimos comentando, los espesores límites de corte están en el orden de los 10 milímetros en el caso de aluminio, 13 de acero inoxidable y 25 milímetros en acero en el caso de un láser de CO2 de 4 kW de la empresa Masak. En algunas ocasiones, para poder mejorar la calidad del corte, se utilizan gases de asistencia inertes, o para incrementar la productividad, aumentando la velocidad de avance, oxígeno, se habla del proceso láser beam torch, ¿no es cierto? En donde, bueno, tenemos que en la zona donde se está produciendo el corte, bueno, tenemos un pico, digamos, en cuyo interior ingresa el rayo y ese pico está recibiendo una corriente, como decíamos, de un gas inerte o de un oxígeno en función de, bueno, determinados requisitos particulares. Acá tenemos un centro de corte láser de la empresa Masak de dióxido de carbono. Las características técnicas principales de este equipo son que el medio activo, como decíamos, es un gas, dióxido de carbono. El láser tiene una longitud de onda de 10.6 micrómetros en el infrarrojo. Tiene una potencia nominal de 4 kW. Puede trabajar a una velocidad máxima de 24.000 milímetros por minuto, ¿no es cierto? Y tiene capacidad de cortar 25,4 milímetros de espesor en acero, 12,7 en inoxidable y 9 milímetros y medio
en aluminio. O sea, a diferencia de lo que pasa en los procesos tradicionales de arranque de viruta, donde, digamos, la capacidad que tiene una herramienta de mecanizar un material depende de entre una de las variables, del K sub Z, y uno sabe que el aluminio tiene un K sub Z muy bajo y se deja mecanizar fácilmente. Bueno, acá hay otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones ópticas y térmicas que limitan la capacidad de procesamiento alrededor del aluminio. Ahora, en el caso de un centro de corte Massac, pero en este caso dotado de un láser de fibra, el medio activo es el yterbio. Tenemos una longitud de onda de 0.5 micrómetros aproximadamente y una potencia nominal de 60 kilowatts. Fíjense que si bien el espesor máximo en acero no se modifica, sí es posible aumentarlo tanto en acero inoxidable como en aluminio por la menor longitud de onda. La menor longitud de onda habíamos visto que nos ayudaba en términos de la reflectividad. Y bueno, tanto es así que si uno compara la potencia instalada respecto del de CO2, siendo que este es de mayor potencia porque este es de 6 kW y el anterior es de 4, podríamos ver claramente que en el caso de esta máquina de láser de fibra tenemos un rendimiento bastante más alto, ¿no? Al 15% que suelen tener los de dióxido de carbono. Si ahora nos centramos en el proceso de agujereado por láser, el proceso láser más ampliamente difundido es el de utilizar uno de estado sólido denominado Nd:YAG, que significa neodimio, itrio, aluminio, granate, ¿no es cierto? O sea, es un láser de estado sólido, decíamos, en donde tenemos una fuente de energía primaria, que al tratarse en este caso de un láser de estado sólido va a ser una fuente óptica que va a venir de una lámpara de flash, y entonces vamos a estimular la barra que está formada por esos elementos que mencionamos anteriormente en un haz de radiación electromagnética que va a tener una frecuencia infrarroja de 1.06 micrómetros. Una virtud importante del láser Nd:YAG es que tiene una elevada densidad de potencia que se puede concentrar en un área circular muy pequeña porque el diámetro de enfocado está en el orden del centésimo. 10 veces menos respecto del láser del CO2 porque está en relación directa al valor de la longitud de onda de uno y otro. Bueno, acá tenemos un bosquejo, ¿no? Acá tenemos la barra del medio activo, ¿no es cierto? Acá tenemos la lámpara de flash con su fuente de alimentación. Tenemos los dos espejos y bueno, el proceso de funcionamiento ya lo conocemos. Se pueden hacer agujeros de dos maneras, en la modalidad que se llama de percusión o piercing, en donde tanto el material a agujerear como el rayo láser se encuentran fijos y bueno, el agujero nos va a resultar con un diámetro que dependerá del tipo de láser que utilicemos y de la velocidad con que podamos hacer el proceso. Y la otra modalidad es por trepanado, en donde lo que nosotros hacemos es o mover la chapa abajo de un cabezal de láser fijo o tener la chapa fija y mover el cabezal láser, ¿no es cierto? Que en este caso no sería otra cosa que una variante de un proceso de corte, el trepanado. Bueno, el láser Nd:YAG
tiene una ventaja en razón de su baja longitud de onda, es que absorbe valores próximos al 40% de la energía que recibe. Y eso lo que hace es aumentar considerablemente la eficiencia del proceso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos utilizando una proporción mucho mayor de la energía del haz de radiación electromagnética para mecanizar, por decirlo de algún modo. Y bueno, en relación a las condiciones operativas para hacer orificios, un agujero se puede hacer, digamos, en modo continuo solamente cuando la chapa que queremos agujerear es de muy pequeño espesor, por ejemplo, menos de 3 décimos, y en esos casos se puede alcanzar un orificio cilíndrico, ¿no es cierto? Ahora, a medida que el espesor va aumentando, evidentemente que vamos a tener que trabajar en modo pulsado y con frecuencias de 500 Hz o mayores. Bueno, como estos equipos poseen lentes cuya distancia focal puede ser regulada, se pueden obtener en modos pulsados diámetros de orificios de hasta 5 décimos, aunque quizás lo más común sea 1 décimo por 2 milímetros de profundidad. Toda vez que querramos hacer agujeros de más de 5 décimos, no nos va a quedar otra que hacerlo en la modalidad de trepanado, ¿no es cierto? Como ya explicábamos antes. Bueno, evidentemente que hay variables del proceso de agujereado que van a afectar la calidad de los orificios. Dentro del proceso en sí, del proceso láser, vamos a tener la potencia, el enfocado y el modo de funcionamiento. Nos referimos a continuo pulsado. Y después los otros van a estar en relación al material a trabajar, el tipo de material y el espesor, aunque evidentemente es el espesor del trabajo el que posee el mayor grado de incidencia. Particularmente para aquellos orificios obtenidos por la técnica de piercing o de percusión, se van a ver afectados por una serie de defectos, y estos defectos los podemos dividir en dos tipos, en geométricos y metalúrgicos. Dentro de los geométricos tenemos que los orificios nos van a salir cónicos y que los orificios no nos van a salir con una circularidad perfecta. Dentro de los metalúrgicos vamos a tener salpicaduras, vamos a tener material refundido, vamos a tener una zona afectada por el calor. Zona SAC, zona afectada por el calor, o zona SAT, zona afectada térmicamente, ¿no es cierto? Ahí a la derecha tenemos un orificio realizado con un láser Nd:YAG en una chapa de 4 milímetros de espesor de una aleación de titanio con un láser de 400 watts. Se ve claramente la conicidad resultante, ¿no es cierto? E inclusive como del lado de la entrada están bastante redondeados los bordes. El spatter, ¿qué sucede? En función de cómo sea la profundidad del orificio, parte del material que se va fundiendo como que va saliendo hacia el exterior del orificio, del lado de la entrada básicamente, y se termina, digamos, soldando, por decirlo de alguna manera, alrededor de la entrada del agujero, ¿no? Entonces ahí tenemos levantadas en forma geométrica los diámetros y los espesores del spatter, y esas variantes se obtuvieron en función de trabajar con distintas condiciones de proceso, ¿no es cierto? Lógicamente que esto es un defecto porque el spatter nos va a obligar a hacer una limpieza posterior, porque no vamos a poder dejar la pieza así, ¿no? Bueno, hablábamos también de la capa de material refundida,
que bueno, es todo este espesor que tenemos acá. Lo que viene a continuación es la zona afectada por el calor y esto sería el material original, ¿no es cierto? Esto también es el caso de un orificio, que bueno, es lo negro que se ve acá. Es un orificio realizado en una aleación de níquel Inconel 718 de 8 milímetros de espesor. Bien, en relación al láser de fibra, que lo hemos mencionado, en relación a la máquina de Massac, podemos decir que es un láser cuyo medio activo es una fibra óptica, que está dopada, contaminada, con elementos raros como suelen ser el iterbio, el neodimio y el praseodimio. Este tipo de láser se suele aplicar a operaciones tanto de grabado como corte, y en relación al corte posee una serie importante de ventajas respecto del tradicional de dióxido de carbono, ya que consume menos energía, es más rápido, las máquinas son mucho más compactas a igualdad de potencia ya que no utilizan espejos, y el diámetro de enfoque, dado su menor longitud de onda, puede llegar a ser incluso hasta 0,5 a 10, 20 veces más pequeño, ¿no es cierto? El problema que tenemos con este tipo de láser de fibra es un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque al ser el láser de una baja longitud de onda, hay que tener mucho cuidado con que las reflexiones no nos vayan a terminar dando sobre la vista, ni a nosotros ni a gente que está en zonas próximas a la máquina. Por eso normalmente las máquinas de láser de fibra tienen que trabajar en forma autónoma y en zonas apartadas, digamos, ¿no? El rendimiento del 15% que decíamos que tienen los láseres de dióxido de carbono suelen ser de 25% en el caso de los láser de fibra, y hay láser de fibra de hasta 20 kilowatts según la empresa que creó esta tecnología, que es la empresa norteamericana IPG. Entonces, bueno, como decíamos, todo el sistema está dentro de la misma fibra óptica, entonces se utiliza una luz para hacer la excitación, digamos, de los átomos de iterbio o de neodimio para poder generar la luz láser, ¿no es cierto? Y bueno, a finalizar vamos a ver un video a modo de resumen que nos va a recalcar algunas cuestiones que estuvimos mencionando durante el desarrollo de este PowerPoint. Todo lo que necesitamos es un átomo que posea electrones como cualquier otro átomo en nuestro mundo y un fotón, es decir, un cuanto de luz. El átomo tiene electrones orbitando su núcleo. Para una mejor compresión, se utilizará el modelo atómico de Bohr del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene solo un electrón. El átomo y el electrón se encuentran en estado basal, es decir, E0. Sin embargo, un electrón puede tener otros valores discretos de energía. Para este ejemplo, bastan dos niveles de energía. Un electrón puede ser excitado a un nivel de energía más alto absorbiendo un fotón cuya energía es igual a la diferencia de energía entre los niveles. Sin embargo, después de un tiempo muy corto, el electrón excitado irá al nivel de energía más bajo emitiendo un fotón igual a la diferencia de energía.
Pero cuando un átomo absorbe un fotón y, después de un corto tiempo, otro fotón es absorbido, el resultado será una emisión estimulada. El fotón recién creado tiene la misma fase, frecuencia, polarización y dirección que el segundo fotón. El funcionamiento de los láseres se basa en el proceso de emisión estimulada. Bueno, por último, mostrarles algunas direcciones de páginas web de empresas que son muy importantes a nivel mundial. La empresa austríaca Bystronic, la alemana Trumpf, la norteamericana IPG y la empresa japonesa Masak.